presentación está en PDF también, lo puedo hacer en PDF porque así podemos ver. Estaba en PDF, sí. Sí, bueno, entonces lo voy a hacer esto para que podamos verlo hablando. Y también, mira, solo voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Perdón, ¿eh? Esta. Listo. Ya la estamos viendo, entonces, pues gracias. Después del receso vamos a dar continuidad al segundo panel. En esta ocasión, entonces, el profesor Roberto Mirabelli nos va a hablar de mercados digitales y tributación, facilidades o obstáculos, una mirada a los casos de Mercosur y de la Alianza del Pacífico. Adelante, profesor Roberto, lo escuchamos. Bueno, gracias, Paula. Buenos días. Bueno, nos volvemos a saludar. Lo que planteamos en este trabajo es algo que no es usual escuchar o tratar en los foros de discusión de integración, porque hablamos de una materia muy específica, que es la materia fiscal, y dentro de la materia fiscal lo que tiene que ver todo con los aspectos tributarios o de tributos internos que van más allá de los aranceles que imponen los estados al relacionarse mediante la conformación de bloques. Vamos a la primera diapositiva de ser posible. Es decir, lo que estamos analizando en este trabajo, en esta ponencia, son estos puntos que tienen ahí en pantalla. Primero, tratar de definir qué es un mercado digital. Segundo, cuál es la actualidad de la integración latinoamericana. Tenemos que ver que la integración de los 90 ha marcado un ritmo en cuanto a los elementos fundamentales de esos procesos de integración. Después, a partir del siglo XXI, con la integración denominada poshegemónica o posliberal, ha cambiado la visión de lo que es el proceso de integración latinoamericano. Luego, con la pandemia, como veníamos diciendo, se ha acelerado o se ha fragmentado lo que son los esquemas de integración. Entonces, la actualidad de integración latinoamericana nos muestra una realidad totalmente distinta que ha evolucionado, ha ido cambiando fundamentalmente después de la pandemia. Después vamos a ver un poco la relación que existe entre los denominados mercados digitales y la tributación, la posibilidad de tributar impuestos dentro de los bloques de integración. Fundamentalmente nos vamos a limitar a los esquemas de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, y después vamos a llegar a las conclusiones. Es decir, este es un poco el esquema que vamos a analizar en estos breves minutos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Con la pandemia se aceleró lo que es el comercio digital, es decir, ha habido una aceleración de algo que se venía dando desde antes de la pandemia con la inyección tecnológica o la incorporación de la tecnología a los mercados digitales, y la pandemia lo que hizo fue profundizar las relaciones digitales entre los bloques o entre los países intrabloques y también entre el comercio a nivel global. Entonces, primero tenemos que definir qué es un mercado digital y qué favorece el mercado digital. El mercado digital toma dos elementos fundamentales que auspician las relaciones internacionales. Por un lado el comercio y por otro la posibilidad de invertir. Es decir, entran en juego un montón de actores, no solo los estados, sino que también ingresan las pequeñas empresas, las grandes empresas, los consumidores o los particulares. Entonces, ¿qué es esto del mercado digital? ¿O qué se entiende por mercado digital? Tomamos una definición de la CEPAL, que es la más acabada y la más importante en cuanto a la conceptualización del mercado digital, que es la que tenemos expuesta ahí. La finalidad del mercado digital es el impulso, lograr el impulso de un espacio económico armonizado sin barreras transfronterizas para el intercambio de bienes físicos adquiridos por medios electrónicos y la prestación de servicios de forma digital. Es decir, acá tenemos la finalidad y la definición de un mercado digital. Insisto, hay una aceleración de este tipo de procesos en la etapa post-pandemia. No es que no se venía dando, esto es como lo que estamos utilizando hoy, la tecnología del intercambio mediante plataformas como el Zoom o como el Google Meet,
Bueno, eso se venía dando, pero con la pandemia, el aislamiento y la interrupción de ciertos servicios, los mercados digitales se han acelerado en cuanto a su profundización y masificación de utilización. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuál es la situación actual de la integración latinoamericana? ¿Cuál es la situación actual en la cual se desarrollan estos mercados digitales? Vamos a tomar algunos elementos teórico-conceptuales. El periodo de pospandemia, que es el que estamos transitando, lo que ha generado es una especie de incertidumbre. Es decir, si tenemos que evaluar o poner un calificativo a la integración actual, debemos decir que estamos en una etapa de incertidumbre. Incertidumbre que implica un reacomodamiento de los esquemas de integración, con la participación de los estados fundamentalmente como actores principales, pero también con la gran participación de actores privados, fundamentalmente empresas transnacionales, que generan la circulación de bienes físicos y de bienes tangibles a partir de la instauración de mercados digitales. Como bien dice Mellado, el actual contexto de integración latinoamericana implica la existencia de una fragmentación regional. Es decir, hay un cambio en los esquemas de integración, producto de la heterogeneidad que hemos venido mencionando en las exposiciones anteriores. Es decir, este cambio genera una fragmentación a nivel regional y es muy difícil lograr la homogeneidad de grupos integrados o de esquemas de integración. Citando a Giacalone, entendemos que a partir de la pandemia asistimos a un nuevo esquema de integración que es una especie de un nuevo regionalismo económico. Un regionalismo económico que dejó de ser un proceso superficial de eliminación o reducción arancelaria y se ha transformado en lo que se conoce como la integración profunda, en el sentido que se incluyen esferas sobre propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales, competencia e inversiones. De la integración profunda de los esquemas que estamos analizando, la Alianza del Pacífico específicamente la cita en el acuerdo marco y habla en su preámbulo de lograr una integración profunda para avanzar en la construcción de una libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. Otros autores, como son Pastrana y Castro, esbozan que en la actualidad nosotros asistimos a lo que se conoce como el regionalismo cruzado. Este regionalismo cruzado presupone la existencia de relaciones inter o transregionales y que permiten la celebración de acuerdos de países de un bloque con países de otro bloque. Y esto facilitaría un poquitito el desarrollo o la salida de este letargo que se ha generado en el periodo post-pandemia con el estancamiento de las relaciones interregionales. Pero entendemos, de lo que venimos estudiando, que la actualidad nos muestra el concepto que más se ajusta, o el concepto que más se ajusta a la actualidad latinoamericana y a la actualidad de integración, es el concepto de regionalismo líquido. Allí los profesores Mariano, Bressan y Luciano lo entienden al regionalismo líquido como un regionalismo con fluidez, sin formas y poco diseño institucional. Ellos entienden que en la instancia actual en la cual nos encontramos, esta característica del nuevo regionalismo sería el que más favorecería el reacondicionamiento de las instancias de integración regional a nivel latinoamericano. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, entendiendo ya cuáles son las posturas que tenemos, digamos, desde el punto de vista teórico-conceptual en Latinoamérica, vamos a analizar la relación que existe entre lo que se entiende como mercado digital, por un lado, y tributación. Cuando desarrollamos los mercados digitales, o con la ampliación de los mercados digitales o el desarrollo de los mercados digitales, vamos a encontrar dos tipos de obstáculos que tienen fundamentalmente tanto los estados
como las empresas o los particulares o las pequeñas empresas que desarrollan un intercambio comercial a nivel regional. Tenemos dos tipos de obstáculos, dijimos, los obstáculos logísticos y los obstáculos fiscales. Los obstáculos logísticos son aquellos que hacen a la organización del comercio digital o la ampliación de los mercados digitales. ¿Por qué ponemos el blockchain o la cadena de bloques? El blockchain o la cadena de bloques es una base de datos a partir de la cual se puede hacer un seguimiento de todo el intercambio comercial. Entonces, incorporar el sistema de blockchain, que es muy utilizado a nivel de comercio internacional, podría ser una solución a este tipo de obstáculo logístico, es decir, una empresa que desarrolla un comercio o un intercambio de manera digital con países o con empresas de otro país, podría utilizar este sistema de blockchain para salvar ese tipo de obstáculos, es decir, establecer su logística a partir de esta base de datos. De hecho, la logística, el transporte y los trámites asociados a las operaciones internacionales son áreas potenciales para la cadena de bloques. Hoy la cadena de bloques se utiliza como seguimiento de mercadería o como estructura de la mercadería, pero no hay participación o no hay profundización de los esquemas de blockchain en lo que es el intercambio desde el punto de vista fiscal o tributario. Entonces, si este obstáculo logístico se profundizara, tal vez podría facilitarse un poco el seguimiento del comercio internacional o de la profundización de los mercados digitales en cuanto al intercambio también fiscal o tributario. En cuanto a los obstáculos fiscales, tenemos que tener en cuenta una cosa que es la característica distintiva de estos mercados. La presencia económica, es decir, donde las empresas desarrollan su actividad económica, no siempre está vinculada o relacionada con la presencia física. Todos nosotros utilizamos tecnologías digitales que no determinan precisamente la existencia de presencia física en el país en el cual estamos. Por ejemplo, el caso de Netflix. Netflix tiene operatividad en distintos países, pero no tiene presencia física. No obstante, esa presencia económica, pero no física, determina una gravabilidad impositiva. Entonces, acá lo que se plantea es la posibilidad de solucionar esta discontinuidad o esta distorsión o este desajuste entre lo que se entiende por presencia económica y con presencia física. Hay una iniciativa que busca una unificación de criterios o buscar la solución para este desajuste entre presencia económica y presencia física, que está marcada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta organización ha tomado nota de estos desajustes que se generan por la ampliación de los mercados digitales y ha propuesto dos posibles o dos potenciales soluciones para lo que es el área fiscal y el área tributaria específicamente. Esas dos soluciones son las que tenemos ahí. Por un lado, la unificación de tributos, que significa que se establecen los tributos que van a cobrarse por el comercio digital o la ampliación de los mercados digitales, y en base a eso los estados pueden, generar ingresos o recursos propios provenientes de su especificidad fiscal, que es la concepción tributaria. Y la otra solución es la fijación de lo que se conoce como un impuesto mínimo global. Es decir, una vez que las empresas a nivel mundial o a nivel transnacional generan desarrollos de comercio a nivel mercado digital, se grava globalmente o se establece un impuesto proporcional global que sea equitativo para todos. Estas dos iniciativas están en estudio, es decir, tienen ventajas y tienen beneficios. Las ventajas están dadas por la posibilidad de unificar los impuestos a aplicarse
y los beneficios están en la posibilidad de que los estados recauden con cierta certeza o veracidad los impuestos que les corresponden tributar a las empresas que tienen acción en más de un estado desde el punto de vista digital. Las contras es que no siempre, lo que juega en contra, es que no siempre las empresas suelen declarar lo que verdaderamente facturan o generan como ingresos. Y esto da lugar a conceptos como la elusión fiscal, que significa un mejor acomodamiento empresarial en función de los mercados en los cuales desarrollan sus actividades, buscando una menor carga impositiva. ¿Por qué citamos el caso del MUDE, es decir, el Mercado Único Digital Europeo? Porque el MUDE ha avanzado a partir del año 2015 con una postura vinculada con el mayor impuesto o el mayor gravamen o tributo que se cobra a nivel de mercados digitales, que es el impuesto al valor añadido o el impuesto al valor agregado, que es un impuesto netamente basado en el consumo, un impuesto indirecto. Bueno, la solución que ha encontrado la Unión Europea con respecto a este tipo de impuestos es una primera aproximación a solucionar estos desajustes o estos conflictos de intereses de carácter fiscal o impositivo, es gravar con impuestos al consumo a aquellas actividades en donde el consumidor las recepciona. Es decir, no se grava a las empresas que desarrollan la actividad en distintos estados, sino que lo que se grava es el consumo en el lugar específico. Entonces, como el servicio digital es brindado en distintos estados, lo que se grava es el lugar en el cual se brinda ese servicio. El problema que no ha sido solucionado y que requiere un análisis o un mayor grado de concentración en cuanto a cooperación, se da con otro tipo de impuesto, como el impuesto a la renta, es decir, el impuesto a la ganancia. Entonces, la aproximación de la Unión Europea apunta fundamentalmente a impuestos vinculados con el consumo o impuestos indirectos. Entonces, lo que hay que buscar es un ámbito de colaboración o de cooperación para ver cómo se solucionan otro tipo de gravámenes que sí deberían pagarse y que al momento no han sido resueltos. Vamos a la otra diapositiva y ya pasamos a los casos concretos de la Alianza del Pacífico y luego del Mercosur. Con respecto a la Alianza del Pacífico, quien ha sido un precursor en la conformación de acuerdos sobre tributación y vinculación con mercados digitales ha sido Chile. Chile firmó el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, conocido como DEPA por sus siglas en inglés, con Nueva Zelanda y Singapur. Lo que ha establecido Chile o lo que establece el acuerdo en su preámbulo, es el reconocimiento de la importancia de la economía digital. Es decir, acá está la clave. La economía digital tiende a expandirse y nos está generando interrogantes de cómo tratar esa economía digital. Entonces, el preámbulo sostiene expresamente que hay una importancia de la economía digital que promueve el crecimiento económico inclusivo y entiende que el éxito económico sostenido depende de las habilidades conjuntas para aprovechar los avances tecnológicos en orden a mejorar a las empresas existentes, crear nuevos productos y mercados y mejorar la vida cotidiana. Es decir, se parte del supuesto de que la expansión de los mercados digitales generan la capacidad de un mejor desarrollo o un mayor nivel de desarrollo de las sociedades. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con inconvenientes. Los mercados digitales no pueden ser instalados por un simple acuerdo, porque hay una cuestión de tangibilidad que debe cumplirse y hay una cuestión de procesamiento de nuevas tecnologías volcadas a la producción, volcadas al comercio y volcadas a la inversión. Entonces, lo que debe establecerse es lo que se conoce como hojas de ruta destinadas a los mercados digitales. Entonces, la Alianza del Pacífico ha sido ordenada en cuanto a la evolución de los mercados digitales y ha formado su propia hoja de ruta. ¿Por qué?
lo que está buscando la Alianza del Pacífico es la conformación de un mercado digital con procesos, con etapas, que si bien no son preclusivas, son etapas que ayudan a echar un manto de luz sobre cómo deben tratarse las relaciones internacionales. Ahí, ya voy terminando entonces. Esta hoja de ruta está basada en dos hitos fundamentales, que son la 15ª cumbre del 2020, la declaración presidencial sobre desarrollo del mercado digital establece la conformidad de generar el mercado digital, y hay un protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico del año 2016 que también promueve el desarrollo digital. Para eso, la Alianza del Pacífico tiene muy en claro 3 elementos fundamentales que deben cumplir los países. Primero, la hoja de ruta marca 3 elementos fundamentales que deben cumplirse. Primero, la mejora del acceso a la conectividad, porque hay un desfasaje que es común a los países latinoamericanos, que está dado por la falta de un acceso equitativo a la conectividad. Hay una desigualdad social en cuanto al acceso a la conectividad. Segundo, la creación de un entorno habilitado para promover el intercambio de bienes y servicios digitales, esto es decir, la armonización de legislación o de regulación que permita el intercambio digital. Y tercero, el objetivo propio de la creación del mercado digital, que es generar un espacio de desarrollo económico. ¿Qué pasa en el Mercosur? Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos una situación totalmente o diametralmente opuesta a la que se da en la Alianza del Pacífico. ¿Opuesta por qué? Porque hay una anemia regulatoria y normativa. El Mercosur no ha generado un espacio propicio para la generación de un mercado digital, vale la redundancia, para la creación de un mercado digital. Solamente tenemos una pequeña normativa, que es la decisión 27 del 2017 del Mercado Común, que crea lo que se conoce como Grupo de la Agenda Digital. Este Grupo de la Agenda Digital ha venido profundizando la relación entre los miembros del bloque del Mercosur en cuanto al comercio electrónico, y a lo que ha llegado es a la conformación del Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur. Este Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur lo que genera o lo que establece es que no pueden cobrarse impuestos internos, y esto va en consonancia con lo que establece la Alianza del Pacífico y lo que establece el acuerdo de Chile con los países asiáticos. No pueden cobrarse impuestos internos más allá de los arancelarios fijados en los acuerdos y que vayan en colisión con estos acuerdos. Es decir, ya hay una especie de parate o de limitación para que los estados no se sobrepasen en función de la gravabilidad del comercio internacional. Y en el caso del Mercosur específicamente sujeta todo al establecimiento de las normas sobre los principios de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ustedes conocen que la Organización Mundial de Comercio prevé un comercio sin discriminación, y dentro del comercio sin discriminación habla del trato nacional. Bueno, la situación fiscal con el mercado digital estaría vinculada en relación directa con esa imposición de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, vamos a la última diapositiva, que son las conclusiones. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, ha habido una aceleración, esto está claro, aceleración o profundización del comercio digital en el periodo que nosotros denominamos como periodo de pospandemia. Los obstáculos que se muestran ante esta aceleración o profundización son los problemas de accesibilidad y conectividad. No todos los estados tienen la misma posibilidad de dar acceso a sus ciudadanos, y hay problemas de conectividad porque hay problemas de inversión, hay problemas de infraestructura, hay problemas de desarrollo tecnológico, que es algo de lo que venía hablando Gabriela en la última ponencia. Esta aceleración de la implementación de mercados digitales requiere medidas. Como venimos hablando que hay una transformación de los esquemas de integración y hay un retroceso en la integración, como que también hay una fragmentación y hay nuevas formas de integración, lo que se insta en principio son el desarrollo de medidas de cooperación.
no de integración. Es decir, tratar de buscar soluciones a través de pactos de cooperación. Pactos de cooperación que podrían hablar de esquemas de doble tributación, de sincronización o armonización tributaria, de armonización de medidas macroeconómicas que no impidan el intercambio de bienes o no obstaculicen el intercambio de bienes, que ha sido cada vez más creciente. El tercer elemento que sí debe ponerse sobre el tapete es la implementación de una agenda digital. Es muy difícil cerrar un tema o solucionar problemas del comercio de inversión si no se implementa una agenda digital. ¿En qué sentido? En establecer pasos o etapas en un proceso que lleven a la consecución de estos fines y permitan el objetivo máximo o la consecución del objetivo máximo, que es el mayor comercio y el desarrollo de inversión. Ya no solo con actores estatales, sino con la participación de actores privados. Acá tenemos que establecer aspectos de coordinación interna entre los estados y que con la participación privada se generen espacios de coordinación para establecer criterios unívocos de inversión y de comercio digital. Y los mercados digitales que ya están funcionando, tanto de la Alianza del Pacífico como el de la Unión Europea, tienen que ser profundizados. Son dos modelos palpables, dos modelos legítimos que están en funcionamiento y tienen que ser tomados por los demás esquemas de integración. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, tendría que haber una profundización. Esto voy a hacer una salvedad. Nosotros sabemos que tanto el comercio intrabloque regional como el comercio extrabloque regional es de muy bajo índice. Es decir, hay poca circulación de mercaderías, tanto intrabloque como extrabloque. Bueno, el mercado digital puede ser una herramienta o un elemento que permita profundizar y ampliar ese comercio. Relacionamiento mayor entre los países y conformación de espacios de cooperación a nivel mundial en cuanto a la extensión de estos mercados digitales. Es decir, primero, cerrar el espacio interno para después globalizar la situación de los mercados digitales. Para esto, claramente, lo último que digo es la voluntad política. Sin voluntad política, el proceso de integración, aún en una etapa de transformación económica y de transformación regional como la que estamos viendo, es imposible que se desarrolle. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor Mirabelli, de la Universidad Nacional de La Plata. Y entonces ahora le devuelvo a usted nuevamente. Claudia, ¿nos puedes ayudar, por favor, a tener tu micrófono cerrado? Gracias. Según el orden, damos lugar a Bárbara Carvalho, Neves y Karen Onofrio, de la UNES, Unicam, de Brasil. América Latina en disputa, en Estados Unidos de Europa y los desarrollos en infraestructuras, la ponencia. Listo. Y entonces, ¿podemos empezar? Sí, adelante, por favor. Bueno, entonces, muchísimas gracias para todos que están acá. Yo soy Bárbara y tenemos a la profesora Karen Modelo también. El título, como lo ha dicho el profesor Roberto, América Latina en disputa, China, Estados Unidos y Unión Europea y las inversiones en infraestructura. La siguiente, por favor. Bueno, nosotras nos juntamos para pensar en el contexto actual y cómo el regionalismo ha respondido a la crisis y lo que se está pasando en Sudamérica. Y desde una mirada de la infraestructura vimos que había dos problemas. Bueno, una cosa buena y una cosa mala. De una manera vimos que había continuidad, había inversión, pero al mismo tiempo las instituciones estaban fragmentadas, ¿no? Tuvimos la crisis del commodities y con eso las inestabilidades político-económicas en América Latina, las crisis, trajeron a un contexto de inestabilidad y de un poco más ideologización política, y con eso vimos al estrés de las instituciones regionales y el desmantelamiento de algunas de las instituciones, principalmente
a la UNASUR. Y con eso, bueno, la cuestión del desarrollo de la infraestructura regional se quedó en un espacio en blanco, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Entonces, nuestro problema, para empezar la discusión, es que en este escenario de inestabilidad, las iniciativas regionales, los esfuerzos que fueron hechos desde el año 2000, fueron dejados hacia atrás. Y este espacio regional dejado, ya consolidado, resiliente y que tenía una continuidad desde el año 2000, pues abrió puertas para una mayor actuación y participación de actores extrarregionales, principalmente a partir de inversiones de infraestructura. Sin embargo, el punto es que estas inversiones ya no corresponden a un objetivo de integración, sino que al objetivo que tienen estos actores que van a invertir en Latinoamérica. Con eso empezamos la discusión. La siguiente, por favor. Bueno, la pregunta que parte en nuestra pesquisa es cómo los países de América Latina y Caribe pueden mantener sus intereses, sus objetivos en términos de integración de infraestructura con la actuación de esos actores extrarregionales. Y más allá, cómo mantener esa búsqueda por los intereses de los países en un escenario de desintegración y que no hay más espacios de gobernanza regional autonómicos al respecto de ese tema. Entonces, esa es la principal pregunta que nuestro artículo busca contextualizar, debatir y contestar a cierta medida. Entonces, el objetivo principal también es evaluar la presencia china en América Latina y la respuesta del Occidente a esa investida de China en región. No, si puede. Amiga, sacó al profesor Nueve. Ahí. Y los argumentos centrales son las necesidades de infraestructura en la región y cómo son utilizadas también esa temática para expandir la influencia de la presencia de actores extrarregionales. Entonces, la clave analítica de nuestra análisis es justamente la infraestructura como el nexo para comprender la actuación de estos actores extrarregionales en la región, ¿sí? Porque el principal elemento también es que cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de modelos de desarrollo. Entonces, ¿en qué medida los modelos de desarrollo latinoamericanos pueden ser buscados a partir de una lógica nacional, de interés nacional, cuando esa infraestructura está condicionada por intereses extrarregionales? La próxima. Bueno, entonces para esto nuestro texto, nuestro artículo que bueno, hemos trabajado y lo estamos actualizando porque las cosas están cambiando, ¿no? Siempre en Latinoamérica. Tenemos una introducción acerca del contexto de estos problemas y cómo la infraestructura es clave para este proceso de desarrollo. También discutimos la cuestión del regionalismo sudamericano sobre estrés, como por ejemplo bajo los textos del profesor Nolte y la profesora Brita, ¿no? Estos elementos que han expresado el regionalismo. Y la próxima parte que ya vamos a hablar es la resiliencia de los esfuerzos y demandas de infraestructura. Y después, cómo que a partir de esa demanda que se mantiene, se sostiene, vienen las inversiones chinas y después la percepción de amenaza de Estados Unidos y de Europa hacia la presencia china en Latinoamérica, en su espacio de influencia, y cómo eso, bueno, esta respuesta se desarrolla y las consecuencias para la región. Próximo. Bueno, la cuestión del regionalismo sobre estrés ya lo hemos hablado, tenemos las crisis políticas, Perú, Bolivia, pero lo principal fue el descrédito en las instituciones regionales.
estos procesos de cambio político que vinieron a gobiernos de derecha, de extrema derecha, principalmente en Brasil, hicieron con que se desacreditaran en estos procesos regionales y los esfuerzos que, bueno, han empezado desde el año 2000, se han dejado hacia atrás. Principalmente estamos hablando en este caso del Consejo Sudamericano de Infraestructura, que había incorporado a la iniciativa de integración de la infraestructura regional sudamericana a IRSA y COSIPLAN. Y entonces este contexto se vuelve la oportunidad de la crisis del regionalismo y de una mayor inserción e influencia de actores extrarregionales. Y como dijo la profesora Karen, los impactos para nuestros planes nacionales o regionales de desarrollo, incluso de integración regional, se quedan un poco impactados con eso. Próximo. Sí. Y acá vemos la resiliencia de los esfuerzos en infraestructura. Bueno, infraestructura es algo necesario y en Latinoamérica, aunque tenemos inversiones, es insuficiente a lo largo del plazo, ¿no? Precisamente porque el porcentaje que tenemos de inversión es muy pequeña comparado con lo que la CEPAL o las Naciones Unidas dicen que tenemos que invertir del PIB anualmente. Pero lo que vemos acá es que desde que se creó a UNASUR, bueno, este periodo acá que está en verde es el periodo de IRSA, las inversiones en Sudamérica, y después el periodo del COSIPLAN hasta 2018. Lo que se vio en este periodo es que durante UNASUR, ¿no? Su existencia y el COSIPLAN, las inversiones de infraestructura subieron mismo en un periodo de crisis. Entonces, las obras se continuaron a construir y las inversiones continuaron a llegar a estos países, aunque con esta inestabilidad y esta desacreditación de los esfuerzos regionales. La siguiente, por favor. Y mira, lo que tengo acá es algo que yo traigo de mi tesis actual y que estamos hablando y trabajando juntas yo y Karen, es que mismo después bueno, del fin, ¿no? Del desmantelamiento de UNASUR, estas obras de la cartera de COSIPLAN han continuado mismo sin el nombre de COSIPLAN, de IRSA y nada. Y eso ha pasado por diversos motivos, principalmente una continuidad nacional. Entonces, las obras que tenían interés de élites nacionales o que tenían interés económicos nacionales han sido continuadas por esos actores y por inversiones nacionales o nacionales que vinieron de hacia afuera. Entonces, tuvimos en ese periodo los proyectos que ya estaban siendo construidos hasta 2018 eran 165 de la cartera del COSIPLAN. Hasta 2020, y este número ha mejorado mucho hasta enero de este año, que lo he actualizado pero no lo traje, teníamos ya 30 más concluidos, 30 proyectos concluidos, 64 que aún continuaban a ser construidos en Sudamérica, 33 que estaban parados y 38 que no tenían información. Estos parados es información buena, la cuestión de la corrupción, la batalla y todo está influenciando eso. Y claro, la crisis también influenció en esos países porque los recursos se fueron hacia otros lugares, ¿no? Pero lo que pasa es que esta continuidad que se dio ya no estaba más vinculada a un proyecto regional, ya no estaba más vinculada a los países en la mesa hablando y acordando un consenso de para qué vamos a construir infraestructura, dónde queremos llegar o para qué serviría esta integración o este esfuerzo de infraestructura, ¿no? Y teníamos ahí el rol de los multilaterales, entonces BIC, CAF y FONPLATA, que continuaban a financiar obras, pero principalmente teníamos a China, a Europa y ahora a Estados Unidos. La siguiente. Sí, bueno, y ahí empezamos con China. Bueno, entonces en ese contexto que Bárbara trajo, referente a la resiliencia del tema de la infraestructura, lo que observamos es que se cambió los principales actores que hacían inversión en infraestructura. Entonces, aumenta a partir de 2010 la presencia china en América Latina y principalmente se cambia el rol de las actividades que China tenía en la región. Entonces, si a principios de 2000, 2005, China era básicamente el mayor parcero comercial de los países y la inversión era básicamente inversión
directa o mismo la compra de commodities, a partir de 2010 se multifaceta esa acción. Entonces, tenemos 3 ejes principales por los cuales la presencia china se torna más preponderante. Un eje basado en la cooperación y la relación sur de China, principalmente por medio de los BRICS, los países de la región, que tiene como eje la relación con Brasil. La segunda manera es bilateralmente con los países. También una tercera manera es cooperación vía organismos multilaterales. Entonces, por ejemplo, tenemos en 2013 el Foro CELAC-China, que es crucial para comprender ese papel que China va a hacer más preponderante en tema de infraestructura. Y también la mayor, digamos, iniciativa en este tema, no solo a nivel subregional o de América Latina y Caribe, pero también global, es la iniciativa Belt and Road, la ruta de la seda, que trae el tema de infraestructura como un eje central para la nueva inserción global sin China, en la estrategia global de China. Entonces, a partir de la incorporación de los países de Sudamérica en la iniciativa, crece las inversiones, especialmente en el tema de la infraestructura, como 643% en la América del Sur, la presencia china. Una función que merece destaque en esta relación es la propia internacionalización de las empresas chinas de infraestructura en la región. Entonces tenemos hoy como 20 países que participan de la Belt and Road Initiative en Latinoamérica y Caribe. Lo principal diagnóstico que nosotros llegamos a partir de este estudio es que hoy hay como un blending consensus en la región. O sea, los países, los gobiernos, no consiguen proyectar su desarrollo, su crecimiento, sus inversiones en infraestructura o su crecimiento político sin la cooperación en la relación con China. Entonces, China es como un camino que no hay como fugir en la región. Entonces, que nosotros también conseguimos llegar a partir de la pesquisa es que China entonces toma el lugar de otros actores importantes, principalmente en el periodo de regionalismo poshegemónico, en los términos de inversión de infraestructura. Entonces, por ejemplo, si en el comienzo de los 2010 tenemos 2005, 2006 tenemos Brasil, vía BNDES o otros actores importantes en términos de inversión en infraestructura, a partir de 2010, China, el ex-banco chinés, las empresas chinas sustituyen esos actores de la región. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Catherine. Bueno, no, perdón. Sí, ahí está. Entonces, con el incremento de la influencia china en la América Latina y Caribe, Estados Unidos va a responder también a esa amenaza. Entonces, en 2019, Estados Unidos lanza la iniciativa Growth in America, o América Crece, que se propone a invertir en infraestructura, en proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Eso es parte también de una retomada de la presencia de los Estados Unidos post-Trump en América Latina y Caribe, y una reactivación también de las instituciones estadounidenses en la región. Pero la propuesta de inversión de Estados Unidos en América Latina en el tema de infraestructura es un poco diferente de China, porque preconiza, por ejemplo, la inversión privada, no hay tanto una articulación y cooperación entre los gobiernos, pero solo una abertura de caminos para que los empresarios estadounidenses pasan a hacer inversiones en proyectos de infraestructura en América Latina y Caribe.
Entonces, la principal conclusión que nosotros llegamos en relación a esa disputa entre América Latina y China es justamente que Estados Unidos empieza a proponer planos, a armar iniciativas a partir de la amenaza que China representa en la región. Bueno, y entonces para finalizar, después vamos a las conclusiones en estos minutos finales. Tenemos a Estados Unidos, que llega después de Estados Unidos, perdón, a Unión Europea, que llega después de Estados Unidos. Cuando se tiene esta percepción de amenaza, llega también, después de la creación de América Crece, llega a la Unión Europea en 2021, a diciembre de 2021, y crea el Global Gateway Strategy, o la iniciativa Global Gateway, en que se propone una prioridad de invertir en el mundo para un desarrollo más sostenible, y en una de sus propuestas está la infraestructura, una infraestructura verde, bueno, de acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, y esto es algo más reciente que yo voy a investigar, que no está acá, es que aunque esté Latinoamérica ahí en esta propuesta de la Unión Europea para las inversiones, el enfoque es en África. Entonces, acá sí está como, están intentando aproximarse de Latinoamérica, se pone ahí porque quieren regresar y ampliar su mercado latinoamericano, ¿no? Ya que China ha ocupado este lugar de Estados Unidos y de Unión Europea, especialmente económica, pero en realidad la Unión Europea no es una competencia en inversiones, porque, bueno, porque en este caso de Global Gateway la prioridad está en África, ¿no? Pero aún así, ellos dijeron que van a apoyar a Estados Unidos, y eso se ve con una concertación entre los países del norte para contener el crecimiento de la presencia china. Y bueno, en eso Latinoamérica se vuelve un espacio de disputa, y por eso el título de nuestro artículo, América Latina en disputa, porque nosotros estamos fragmentados. Y para eso ya pido a Catherine que vuelva a las últimas consideraciones, por favor. Sí, bueno, la cuestión es que estamos en un espacio fragmentado, con instituciones vulnerables, sin liderazgo, con baja comunicación, ¿no? Por lo menos hasta el final del año pasado. Ahora vamos a ver qué pasa, pero con todo eso y la presencia de estos actores extrarregionales, lo que tenemos es un bajo poder de bargaña, ¿no? De hablar y imponer nuestras necesidades, aunque se invierta en infraestructura. ¿Qué infraestructura va a ser? ¿O para quién? ¿Cómo? ¿O se van a escuchar las comunidades indígenas? ¿Qué se va a hacer? La sociedad está incluida en estos debates. Entonces, ¿para qué es esta infraestructura? ¿Es para exportar minerales, litio, o es para integrar a Latinoamérica y desarrollar nuestras propias necesidades? Entonces, en esta cuestión de la primarización económica, la manipulación del modelo de desarrollo basado en commodities, yo y la profesora Karen hemos llegado que, bueno, estos actores en verdad están atendiendo las necesidades del desarrollo que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Y entonces, bueno, es esto, la infraestructura, su importancia, su centralidad, y cómo pensar esto en el momento actual. No sé si quieres añadir algo para esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Brasil hace parte de la iniciativa de la Ruta y la Seda de Chile? No, todavía no. Bueno, muchas gracias por la presentación de Bárbara y de Karen. Adelante, profesor Robles. Sí, disculpen, porque justo se había cortado un poco internet y no podía coordinar bien las diapositivas. Mil disculpas. Bueno, continuamos con Beatriz Devides, Ana Julia Alves y Victoria Catarina Nascimento, el ABC del litio, integración regional como alternativa para América del Sur, de la Universidad Federal de Brasil, Sergipe. Voy a no ver tiempo. Adelante, pueden comenzar, por favor. Claro. Bom dia, estamos aqui para apresentar nosso artigo, e o tema principal foi a questão do lítio, né? E no artigo apresentamos desafios, perspectivas para a defesa desse recurso
que se concentra em grande quantidade na América do Sul. Então, na nossa primeira parte, a gente falou sobre a revisão geográfica. E aí, começamos falando sobre as propriedades e aplicações do lítio, né? O lítio é um metal alcalino, de maior eletropositividade, e ele tem seu principal uso, hoje em dia, seria nas baterias de dispositivos móveis e de íon lítio, e para uso em energias renováveis, como refrigerante, como líquido refrigerante das usinas nucleares. Inclusive, por isso que apresentamos o lítio como recurso estratégico para a América do Sul, já que muitos países desenvolvidos já veem o lítio como uma oportunidade de melhorar suas tecnologias de internet e baterias, em geral. E aí, sobre a América do Sul, a perspectiva da América do Sul do lítio, para o lítio, seria a emergência de um novo paradigma tecnológico para os países da América Latina, principalmente do ABC, do lítio, né, que seria a Argentina, Bolívia e o Chile, que concentram 60% das reservas de todo o planeta. E é uma estratégia também, seria uma estratégia não só de desenvolvimento econômico e de tecnologia, mas também como um recurso da América do Sul ser uma potência de defesa de tecnologias e de energia renovável. Desculpe, Ana Gleide, você pode fechar seu já. E o terceiro ponto que a gente falou justamente sobre essa questão é que o lítio em si pode ser uma alternativa para sair do uso de energias não renováveis. E também tem a questão da defesa do meio ambiente, né, na região. E também tem a questão, por exemplo, como eu já reforcei, né, o triângulo de lítio, que seria Argentina, Bolívia e Chile, que são os principais países com as maiores reservas do metal, e por isso começou-se a utilizar esse termo em seminários internacionais, inclusive no âmbito da CEPAL, como uma forma de defender a conversa, né, entre vários profissionais de várias áreas, por exemplo, engenheiros e, inclusive, internacionalistas, sob a perspectiva de como a América do Sul poderia superar o status de que empresas de fora utilizam esse recurso para produzirem tecnologias próprias. Eu mudei. Certo. E aí, justamente nesse espaço dessas instituições, foi percebido que o uso do lítio não está sendo valorizado na região e a principal forma de utilizá-lo seria por meio das empresas transnacionais. E aí, todos os recursos que têm lítio vão para outros países, por exemplo, empresas norte-americanas e empresas europeias utilizam desse recurso para desenvolverem tecnologias de internet, baterias em geral. E aí, uma percepção que os profissionais tiveram é que é necessário a defesa da conversa realmente dos países da região para a superação desse status, já que não poderíamos ficar pendentes dessas tecnologias de fora para a gente entender como seria o uso aqui na região. E aí, por exemplo, tem a questão do desenvolvimento regional também, que seria uma possibilidade do lítio participar dessas conversas. E aí, por exemplo, a questão da energia, mais uma vez, né, que seria uma forma sustentável de desenvolver. E aí, a questão da soberania também, né, já que, como eu falei, um autor muito importante para o nosso artigo foi o Nassif, que ele defende que o lítio em si é um recurso estratégico para os países da região, para o ABC, já que há uma necessidade de defesa dele para que possamos desenvolver uma tecnologia puramente sul-americana. Aqui a gente passa para a parte da contextualização histórica, que basicamente foi um trabalho de levantamento das políticas de exploração do lítio nos 3 países do ABC. A gente inicia com o caso argentino, que
a exploração especificamente no Salar del Hombre Muerto, e a gente começa a nossa contextualização a partir da década de 1990, que é quando a gente vê uma onda de privatização da indústria de mineração na Argentina, e nisso entrou o recurso estratégico, que é o lítio. Essas empresas privadas são, sobretudo, alemãs e estadunidenses, e elas são autorizadas a explorar o lítio no país com uma mínima intervenção estatal, eram autorizadas ali na década de 1990. A partir dos anos 2000, a gente inicia uma conversa maior com as comunidades locais, uma ideia maior de reverter a produção de lítio para uma produção de bem-estar dentro da sociedade argentina, e a gente passa por um processo de nacionalização parcial do recurso do lítio, iniciada com o firmamento da empresa IMAD na província de eu sou péssima no espanhol, de Jujuy, estou muito ruim no espanhol. E com isso era para garantir o compartilhamento dos benefícios econômicos, principalmente com as comunidades locais. A gente tem também, alguns anos depois, um acordo firmado com a Bolívia para a produção conjunta de baterias à base de lítio, no qual a China também está envolvida, através da empresa boliviana Cimentos de Litio Boliviano. Também na década de 2020, com essa intencionalidade da nacionalização da produção do lítio, a gente passa a ter enfrentamentos entre essas empresas privadas já estabelecidas na região e o governo argentino, e diversos debates sobre regiões sensíveis e os impactos ambientais dessa exploração do lítio, sobretudo na região de Puna. Acho que pode passar. Em 2020, a gente vê um acordo entre o governo e empresas privadas, garantindo uma maior porcentagem do lítio para o governo argentino, só que ainda assim é uma porcentagem desbalanceada, sobretudo pela questão da transferência tecnológica que é necessária para a exploração do lítio na Argentina. Agora pode passar. A gente começa agora o caso boliviano, e é interessante a gente perceber talvez uma inversão do caso boliviano em comparação ao caso argentino, porque inicialmente na década de 70 se inicia a exploração do lítio com interesse na indústria nuclear, e vem diversas tentativas de coalizões com empresas estrangeiras, porém elas são todas mal sucedidas, sobretudo por uma política mais protecionista dos recursos naturais dentro da Bolívia. Tanto que essa exploração ela é praticamente interrompida na década de 80 pela falta de investimento e de coalizões que conseguissem beneficiar essa transferência tecnológica. A gente tem uma retomada no início dos anos 2000, com políticas de exploração ainda nacionalistas, só que um pouco menos em comparação às que eram estabelecidas na década de 80. Isso acabaria por gerar isso acabaria por gerar fugas de capital para países com políticas mais liberais do próprio ABC, e também na Austrália. E o que a gente pode perceber aqui é que talvez uma maior consonância de políticas pudesse ter sido beneficiada, pudesse trazer benefícios ao ABC do lítio, sobretudo na questão de que essa fuga de capitais vão para esses países ao lado, que se eles possuíssem uma coalizão maior, provavelmente eles conseguiriam estabelecer políticas protecionistas e de maior benefício próprio. A partir de 2006, a gente vai ver uma reorientação para maior participação em interesses de coalizões sociais dentro da exploração do lítio, sobretudo de campesinos e indígenas preocupados com a questão ambiental da exploração dentro do país. E em 2008, a gente vê o que pode ser considerado uma renacionalização, já que dentro da Bolívia ele praticamente nunca deixou de ser um recurso nacional, com a criação da WLB e a busca de empresas estrangeiras para transferência de tecnologia e estabelecimento de projetos conjuntos, sobretudo empresas alemãs e chinesas nesse caso, porém a gente vai ter uma grande suspensão de acordos com essas empresas alemãs. A partir de 2018, como já citado anteriormente, a gente vai ter essa colisão entre a WLB e empresas chinesas. Depois tem a entrada da Argentina para a produção de baterias de lítio em fábricas operantes através de energia solar. Dentro da Bolívia, uma grande questão... Dentro da Bolívia, uma grande questão que a gente vai ter, e um grande desafio que a gente tem, é uma desconfiança exagerada da comunidade internacional em relação à falta de transparência governamental e à ausência dessa transferência de tecnologia pelos termos protecionistas que a Bolívia estabelece dentro da própria governança do lítio. E aqui a gente começa a linha do tempo do caso chileno, onde a gente vai ver uma política mais liberal e uma indústria nacional de exploração do lítio um pouco mais robusta, mas ao mesmo tempo estabelecendo muito mais coalizões estrangeiras a partir da década de 80. A gente começa ali com o estabelecimento da Sociedade Química e Mineira de Chile,
que substituiu a Corfo, e ela passou a ter direito à exploração do lítio a partir da década de 80. O que a gente vai ter aqui no Chile, apesar da empresa da comunidade de exploração um pouco mais robusta e da maior transferência tecnológica, a maior problemática vai ser a partir de 2018, com um grande escândalo de corrupção que envolveu a SQM, que levou à renúncia do presidente da empresa e uma desconfiança gerada da comunidade civil em relação à empresa e a esse recurso estratégico. A partir daí, os debates eles vão se centrar no estabelecimento de projetos para a declaração do lítio da SQM como de interesse nacional, centrando ele em empresas estatais, ao invés de ter toda essa transferência tecnológica, até porque os produtos finais do lítio chileno geralmente não têm o selo chileno internacionalmente. Veio, então, um projeto não muito claro de estabelecimento da Empresa Nacional do Lítio, e que ainda teria efeitos desconhecidos dentro da empresa de lítio chileno, como a gente já conhece. Eu já falei disso. Pronto. E aí, como eu citei, o Nassif, né, ele aponta o caráter estratégico do lítio, e isso impacta diretamente para ele na soberania sobre os recursos naturais próprios do ABC. E a questão da evasão, exatamente como a Ana Juliana falou, da evasão do capital, que é obtido pelas empresas nacionais. E aí, pode passar? Pode passar. A gente vai ter aqui também diversos apontamentos de Rodrigues e Pádula, que foram dois outros autores que a gente utilizou bastante dentro dessa contextualização, que eles vão defender que diversas das convulsões políticas dentro da América Latina, elas poderiam ser resolvidas se não houvesse uma discrepância tão grande dentro das políticas do ABC do lítio durante o primeiro ciclo de exploração do lítio, que ele foi de 2005 a 2005, e que caso essas políticas não entrem em consonância, provavelmente vão ser intensificadas entre 2035 e 2045, já que o lítio tem uma demanda crescente mundialmente falando. Nisso, eles dão algumas alternativas como forma de exploração conjunta, que elas viriam da integração focada nos recursos estratégicos, através de uma planificação de políticas regionais de segurança e uma maior busca por participação no estabelecimento dos preços internacionais. Pronto. E como o último autor que a gente trouxe aqui é da Necas e Costa, que apresenta o Conselho de Defesa Sul-Americano, ou seja, uma instituição já existente, como alternativa à segurança e defesa desse recurso. Não só do lítio, mas de outros também, nessa questão mineradora. E como uma forma de superação, né, desse desconfiamento, dessa desconfiança das instituições, ainda mais depois da Onda Azul, aqui na América do Sul. E aí, como a gente apresenta no artigo, as considerações finais seriam que a gente defende uma concordância dos acadêmicos que haveria uma necessidade de cooperação entre os países do ABC para propostas de políticas que já existem, claro, mas que são ainda insuficientes para a proteção desse recurso, e como forma também de proteger a soberania dos países em relação ao lítio e de outros minérios, e também de outros recursos. É isso. Muito obrigada. Muy bien. Vamos a dar lugar entonces, gracias por la presentación, profesoras, a la última presentación de este bloque, ¿no es cierto? Paulo Martins y Regián Bressan, Integración Física Regional Sudamericana, el caso del corredor bioceánico entre Campo Grande y puertos chilenos 2015-2022. Buenos días a todos, soy profesora Regiane Bressan. Primero quiero saludar a profesora Paula, a profesor Santos, profesor Jonathan y a todos presentes que se deslocaron de sus ciudades, de sus países para agregar a nosotros en el tercer Congreso de Gridale. También saludo a los profesores e investigadores que están en la participación virtual. Agradezco también la oportunidad de hacer esta presentación. Bien,
Este trabajo está siendo desarrollado junto a mi alumno de doctorado. De verdad, él que está haciendo la investigación, yo soy la orientadora, pero le invité de forma muy delicada a participar del tercer congreso de Gridale. Él ha escrito el texto, pero lo que pasa, él fue agraciado con una beca en Argentina y ahora está haciendo su estágio doctoral en Argentina. Y mejor que eso, él va a hacer la investigación de campo tan importante para una tesis de doctorado. Así que estoy acá hablando, pero ya pido licencia para hablar de este tema, pues estoy delante de una de las personas de Brasil que más, ¿no? Que más trabaja, ellas con integración física regional sudamericana. Yo voy a hacer acá la presentación de la ponencia y hablar un poco de la investigación y también de dónde Paulo estará haciendo la investigación de campo y traer acá algunos puntos para discutirnos, para reflexionar y hacer, ¿no? Antes de cerrarmos la mesa. Catherine, ¿puede cambiar? Sí, gracias. Bien, vamos a estudiar una ruta dentro de UNASUR. Sabemos que la IRSA fue abrigada por UNASUR, pero sabemos de la historia de UNASUR, que es una historia bastante compleja. UNASUR ha enfrentado un esvaciamiento desde la ola azul, como Edi estaba diciendo, y discutimos mucho el regionalismo en el grupo 1, las instancias estruturales del regionalismo en el grupo 1, y sabemos de toda la problemática. Entonces, obviamente, esto también acaba por afectar la integración física de la región, pero es interesante ver cómo la UNASUR, a pesar de su esvaciamiento, hay un interés en mantener inversiones y mantener los aportes y el desarrollo de la infraestructura regional que es tan necesaria. Yo siempre digo a mis alumnos jóvenes, hay que viajar y conocer nuestra región. Hay un bus desde Barra Funda que lleva a Bolivia y se cruza Bolivia, se llega a Chile, se llega a Perú. Yo hice eso. La mochila, 30 días de bus, mirando, conociendo, entendiendo, porque es tan importante pensarmos en infraestructura. Es muy importante. Pero ahí preguntamos, infraestructura para quién y por qué. Entonces, esta es una de las preguntas que queremos hacer. Por favor, Jenny. Bien, acá yo tengo los proyectos de COSIPLAN, IRSA. La ruta que Paulo está investigando es justamente la ruta que va a llevar Puerto Murtinho, la frontera de Mato Grosso do Sul entre Brasil y Paraguay hasta Chile. Para Paraguay es muy importante tener una salida al mar. Incluso esto es un problema histórico que ya hubo guerras en torno de esta cuestión, o sea, conflictos en torno de esta cuestión, y estamos acá en este congreso defendiendo que la integración es la mejor manera de superar problemas regionales, cuestiones regionales. Entonces, somos todos acá defensores de una misma bandera, porque el otro lado de las relaciones internacionales tenemos los realistas que van a apostar en los conflictos, ¿no? Y nosotros acá defendemos que la integración, a pesar de todas sus dificultades, es la mejor manera, la solución para cuestiones como esta, ¿no? Y no es apenas Paraguay que quiere el acceso al mar, sabemos que Brasil quiere también tener un acceso al Pacífico. Próxima, por favor. Entonces, el corredor bioceánico, la ruta bioceánica, la ruta de integración latinoamericana, la RILA, constituye justamente un módulo rodoviario de exportación que se inicia en el Mato Grosso del Sur. Imaginen que la provincia, el estado de Mato Grosso del Sur es un estado agroexportador y que está muy lejos de la costa brasileña al Atlántico. Entonces, para estos productores es bastante interesante tener una salida a Pacífico, mirando a quién, a China, es más
importante como un parceiro comercial, no solamente de Brasil, pero de todos los nuestros vecinos. Así que queremos exportar, importar, pero sobre todo exportar soya, maíz, minério de hierro, equipamentos, equipos, destinados sobre todo a Asia, China y América del Norte. Entonces, hay este proyecto de la ruta y queremos entender más los meandros, las cuestiones que involucran la construcción de esta ruta. Sí, por favor. Acá tenemos la exportación de soya, por favor, lo próximo. Y acá tenemos la ruta. Entonces, en febrero, Paulo ha estado justamente en este punto de frontera haciendo encuestas, investigación de campo para saber lo que las élites locales piensan de la ruta y sabemos y ya los primeros estudios, los primeros resultados, que los intereses están muy diversos, incluso conflitantes. Entonces, las élites económicas que están en Puerto Murtinho, los políticos locales tienen, claro, un aporte a esta ruta, pero están desconectados muchas veces con el proyecto más grande de la integración. Entonces, se mira, claro, la cuestión local, pero despegada de una visión de integración regional. Para el fin de año, antes, Paulo debe ir justamente acá en Argentina y visitar también la obra en Antofagasta. Exactamente. Para saber las diferenciaciones de interés del nivel de la obra, o sea, cómo está la construcción y saber también cuándo van a entregar, finalizar y concluir la obra. Sabemos que IRSA tiene un gran problema porque es un tipo de inversión en infraestructura que muchas veces no privilegia las personas locales. O sea, hay una problemática, creo que ya puede pasar al próximo, hay una problemática muy grande socioambiental en estas construcciones. Entonces, una de las preguntas principales, ¿cuál es el tipo de desarrollo que se quiere con este tipo de obra y demandas por la ruta? ¿Cuáles son los impactos y cómo irán a afectar diversos actores que están involucrados, como las comunidades locales y regionales? O sea, ¿cómo este tipo de ruta afecta las personas que viven ahí? El profesor Eduardo Gudinas, de Uruguay, tiene un trabajo muy reconocido regionalmente y él dice que IRSA como un todo no está mirando el desarrollo local, o sea, es justamente para ayudar los grandes productores, ¿no?, de soya, de commodities de Brasil o de Paraguay. Incluso en Paraguay muchos plantadores de soya son brasileños que van allá en Paraguay, llevan la tecnología de Brasil para plantar soya. Pero este tipo de ruta contempla a estas élites económicas. No hay una integración de la población que vive allá, no hay un cuidado. Muchas veces la ruta divide comunidades y tampoco hay una preocupación ambiental. Entonces, estar haciendo la investigación de campo va a ayudar mucho a contestar estas preguntas. Próximo, por favor. Entonces, ya sabemos que la ruta Édia consolida el neoextrativismo, o sea, una nueva fase de inserción económica de América Latina con un modelo de desarrollo basado no en la superexplotación de activos naturales, que engloba justamente la explotación de hidrocarbonetos como gas, el nafta, petróleo, metales, minerales y productos agrícolas, ¿no?, como soya, azúcar, entre otros. Entonces, la ruta, ella no está pensando en integrar los pueblos. A veces tenemos la idea,
América Latina va a desarrollar una infraestructura dentro de UNASUR, no es exactamente para desarrollar las sociedades, para ayudar al desarrollo de las ciudades y de la población, sino contempla esta nueva lógica que está imperando en América Latina, o sea, estamos, y cuando hablamos del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, nosotros consolidamos cada vez más esta situación, o sea, vamos a ser siempre países ¿no? neoextractivistas, exportadores de commodities, entonces tenemos que pensar mucho cómo queremos integrar, para quién queremos integrar. Próximo, por favor. Bien, la investigación de campo ya ha traído algunas respuestas, entonces acá tengo que, justamente, Paulo ya colectó datos en la puente internacional, en el puente internacional sobre el río Paraguay, que justamente liga el Puerto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguay. Entonces, hay un puente, hay una construcción allá, ligando las dos ciudades. Pero Paulo, indo hasta allá, él justamente ve que hay las empreiteiras que están construyendo, y ellas tienen intereses, obviamente, económicos. Hay la alcaldía, los liderazgos políticos locales, que muchas veces se promueven arriba de este tipo de inversión, de obra, pero la población está alejada de este tipo de infraestructura, o sea, no está, es como construyen rodovias dentro de ciudades, pero no conectan las ciudades a estas rodovias, o sea, ellos no están mirando desarrollar aquel local para la población. Entonces, la primera investigación de campo ya nos ha traído este tipo de resultado. Próximo. Entonces, vemos que la ruta prevalece el neoextractivismo, no hay compromiso en el desarrollo local de sus comunidades, el medio ambiente, no hay prácticas sustentables, entonces estamos, a partir de ese congreso, hablando mucho sobre las dos temáticas, integración y medio ambiente, y vemos que no hay una preocupación de hacer un desarrollo sostenible, intereses individuales en cada grupo en las obras, entonces una desconexión incluso sobre los intereses, un objetivo general final, impactos socioambientales, entonces sabemos de los impactos que este tipo de obra está trayendo para la población, para estas sociedades. Próximo, Jenny. Entonces, más una conclusión es que hay actuación de diferentes grupos económicos, políticos y sociales en la consolidación de este tipo de narrativa que consolida, claro, el fortalecimiento del proceso de integración para intentar una integración, pero hay un camino muy largo, muy distante para que esto traiga desarrollo para todos. Entonces, tenemos un acceso a desarrollo de infraestructura, pero no tenemos claro justamente si va a ser una conexión, una integración como deseamos. Es eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. No sé si hay algún comentario o alguna opinión. Sí, yo quisiera de pronto hacer un comentario general frente a las presentaciones que hemos visto en la mañana de hoy. Pues nuestra mesa precisamente de discusión sobre armonización de políticas para una integración multidimensional y el desarrollo sostenible, en términos generales, mi formación no es economista necesariamente, pero sí entiendo y veo algo que me parece importante resaltar de lo que hemos discutido hasta este momento, y es que de alguna manera sí hay iniciativas alrededor de temas muy puntuales en digitalización, en temas de comercio, en temas de explotación de alguna u otra manera,
en las cuales pues creo que lo importante de este tipo de ejercicios académicos es resaltar, ¿no? A veces nos limitamos a criticar, a veces falta esto, no se ha hecho esto, la voluntad política no existe, no hay, etcétera, pero se nos olvida, creo que es como parte de la reflexión de lo que me lleva a esta discusión, y de alguna manera es que pues nosotros hacemos parte de esos proyectos, ¿no? El hecho de visibilizar lo que se está haciendo, el hecho de llamar a seguir fortaleciendo esas rutas, a no dejar que se pierdan esos esfuerzos de integración alrededor de Mercosur, ver cómo rescatar lo que se hizo en algún momento en UNASUR, que no necesariamente era todo tan perdido, ¿no? En materia de salud, hubiese sido interesante ver qué hubiera pasado con una UNASUR en pandemia, porque realmente sí se habían hecho cosas de cooperación en términos de diplomacia, en diplomacia científica, en diplomacia de la salud, que habría sido un ejercicio interesante ver cómo hubiéramos reaccionado en ese marco durante la pandemia. Pues no pasó así, así que, sin embargo, es como una reflexión de que tal vez este retorno de UNASUR pues pueda retomar esas buenas prácticas, esas buenas iniciativas, y no, como mencionábamos ayer, pues reinventar la rueda, sino que pues coger la rueda que hay y arreglarla un poco de manera coloquial. Entonces, pues me voy, digamos, de esta primera parte de la discusión en la mañana con iniciativas de cosas que se están haciendo, que se están trabajando y que de alguna manera sí están permitiendo que la región se repiense desde otros lugares y no necesariamente desde esos otros lugares donde otros actores nos dicen tiene que estar América Latina, sino que sí hay una suerte de contestación por parte de la región por encontrar un lugar propio en el que evidentemente el elemento o el factor político es importante, pero hoy veo que hay otro que también es muy importante y es el social, ¿no? Y es como de alguna manera, pues también en ese sentido se han generado redes. Entonces simplemente quería compartir, profesor Roberto, pues esa reflexión que me surge alrededor de las 6 ponencias, perdón, de las 8 ponencias que hemos escuchado alrededor de la mañana. Bien. Yo tengo 2 preguntas, Roberto. Sí. Sí. La primera, pues, es para ti en el sentido de qué sectores son los que más han desarrollado el comercio electrónico en la región. Eso es, yo tengo la impresión que es esto de comida rápida, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tú has avanzado mucho más, conoces mucho mejor. La otra es para Bárbara. Este concepto de Beijing Consensus, ¿es de ustedes o lo tomaron de alguna parte? Porque nunca lo había oído. Esas son mis 2 preguntas. Gracias. ¿Contesto yo la primera? Sí, adelante, profesor. Bueno, los servicios han sido los que más se han profundizado, los que más se han profundizado son los de transferencia digital, extra países e intrapaíses, los textiles, los calzados y la alimentación. Esos son los sectores que más han crecido en cuanto a comercio electrónico. Sobre todo los de servicio de transferencia digital. Ok, muchas gracias, profesor Roberto. ¿Profesoras? No, el concepto no es nuestro, es un autor que estamos buscando acá para decir correctamente, pero es un concepto que en cierta medida hace una sustitución al concepto de Washington Consensus. Sí. Muestra justamente el cambio de la importancia de actores hegemónicos en la región en los años 90 y a partir de los 2005. Entonces, es un poco esa idea del paradigma hegemónico que pasa a influenciar los países geopolíticamente también en América Latina. Entonces, esa idea que nos pareció muy acertada. Es de la profesora Silipa, un texto de 2014. Después, si quiero, podemos pasar. Y en este momento la cucharada para preguntar rápidamente, ¿ustedes creen que Brasil va a entrar para ser parte de la iniciativa prontamente o...? Es que ahora concluya. Pero sí, creo que
en la visita de Lula a China, la entrada de Brasil en BRIC estaba en las faltas, pero no se firmó nada allá, pero pienso que es una cuestión de tiempo, porque también pienso que a partir del momento que, por ejemplo, ahora tenemos Dilma como presidente del Banco de BRICS, entonces hay una convergencia mayor en esas temáticas, y propiamente en el fortalecimiento de la parcería Brasil-China vía BRICS, en el ámbito global también. Pienso que es una cuestión de tiempo también. Tal vez un poco más despacio, porque lo que pasó con Bolsonaro es que, por ejemplo, Brasil ha entrado en la iniciativa América Crece, se ha sumado a la iniciativa estadounidense antes de la China. Entonces hay que primero reaproximarse para después sumarse a la iniciativa. Sí, y hay también una cuestión que veo nosotros como central, que es Brasil siempre fue un actor muy relevante en inversión de infraestructura en América, principalmente en América del Sur. En toda América Latina y Caribe también, pero principalmente en América del Sur. Entonces también hay como una tentativa de reestructurar, por ejemplo, las instituciones que tratan el tema en el ámbito subregional como COSIPLAN en UNASUR. Pensamos que hay también una tentativa, y también se explica un poco la nueva entrada de Brasil tan pronto en BRIC, de se fortalecer el papel de Brasil antes en la región para después firmar algo como la entrada del BRIC. Entonces hay también esa evaluación estratégica por parte del gobierno brasileño, que pienso que eso va a acontecer cuando los órganos de gobernanza regional en torno del tema se fortalecen para esa entrada. De hecho, una otra información que a veces puede ser interesante es que en este año, bueno, cuando regresa Lula, desde 2016, es la primera vez que el BNDES, el Banco de Desarrollo Económico y Social brasileño, vuelve a invertir en infraestructura. Desde 2016 ya no lo hacíamos por Lavallato, y ahora es la primera vez que sí están empezando otra vez. Entonces, tal vez crecer este instrumento de inversión, que ahora se puede regresar con las empreiteras, ¿no? Las campeones nacionales brasileñas, así lo dicen los argentinos, y bueno, a ver qué pasa. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más aquí en el salón? A mí me gustaría hacer como resaltar algo, ¿no? Coincido mucho de que las acciones para la integración están. Hacia dónde va a llegar la integración, ese es el tema. Y creo que hay 4 pilares, ¿no? La infraestructura, fomentar el comercio intrarregional, la integración productiva, y algo de que no hablamos, pero está de trasfondo, el financiamiento para la estructura. Creo que son los ejes donde están nuestros temas de trabajo, y lo que me parece genial es que todo se tiene que reorientar hacia el desarrollo económico. Por ejemplo, las infraestructuras, tanto esta como este corredor bioceánico, a mí me llama mucho la atención. México, la conexión con Estados Unidos es impresionante y es muy tangible. Pero para que se diera eso, habría que construir infraestructura. No por nada, el Canal de Panamá, tenemos una carretera muy importante que se llama Puebla-Panamá. Es decir, llega desde el canal a Puebla, y de Puebla se divide hacia Texas o hacia la costa de California. Pero esa infraestructura realmente no coadyuva al desarrollo de las zonas surestes, es decir, no ayuda nada a Oaxaca, no ayuda nada a Guerrero, a Chiapas. Entonces, creo que poner en el centro del debate cómo esta infraestructura puede coadyuvar o no es fundamental. Y el segundo elemento, ¿no? O sea, este comercio o esta integración productiva no podemos despegarla del desarrollo de los trabajadores, de mejor educación, de hacer que la gente pida integración. Por ejemplo, y esto lo ligo con el tema del profesor Roberto, ¿no? Y hacia allá va mi pregunta. Estos unicornios digitales, como pueden ser Mercado Libre, que es argentino, o Didi, que es colombiano, por una parte, es una nueva forma de entrar al rol de la acumulación de capital. Pero, por otra parte, y en el caso de México, se ha vuelto una trampa, se han vuelto jornaleros digitales. Las personas que están trabajando en sobre todo en Didi, trabajan 8 horas, 10 horas, ¿no? Cuando la idea de la innovación es
tecnológicas de servicios en Estados Unidos es, si tienes un tiempo de 1 o 2 horas los fines de semana, pues puedes trabajar, ¿no? O sea, como un dinero extra. Y en América Latina se ha deformado, se ha vuelto el medio de trabajo para entrar. Y bueno, esa es mi pregunta hacia el profesor Roberto, y creo que la convergencia de los temas reaviva la idea de Furtado y de Previch de la época del regionalismo intervencionista, de que el regionalismo tiene que estar con la connotación del desarrollo económico, no nada más al servicio del mercado, sino al servicio de la sociedad, y cómo encontrar esa vinculación a partir de esta época coyuntural, ¿no? Que es el regreso de Lula, y hasta qué punto los gobiernos van a coincidir en eso. Listo. Bueno, muchas gracias, profesor Rubén. Hay una pregunta. Una pregunta más acá en esa. Não é bom dia, gente. Não é uma pergunta exatamente, mas aproveitando o comentário do professor Paula, do professor Jonathan, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, teve um dos episódios do podcast do Observatório de Regionalismo, a gente entrevistou a presidente da Organização Indígena do Mato Grosso, no Brasil. E ela falou de infraestrutura também, e falou, por exemplo, da necessidade de que essa infraestrutura se liga, por exemplo, à agricultura familiar. E lá na Universidade Federal da Bahia tem uma professora, Jana Guiar, que ela tem uma publicação, não sei se vocês conhecem, Átomos da Soja, que ela justamente propõe uma rota, uma estrada que justamente fomente a agricultura, a produção da agricultura familiar. Então, teria uma outra experiência de integração latino-americana, de integração em termos de infraestrutura, que não é exatamente esse grande negócio, esse agronegócio, que é o que vocês comentaram aí. Muito obrigada. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que comentaste, Jonathan, ¿me permitís? Sí, sí. Porque vos mencionaste algo que es fundamental y que es lo que nos va a otorgar el equilibrio a partir del 2005, sobre todo, que es cuando la dimensión social ingresa en la integración, cosa que no había sido considerada en lo que era el boom integrador de los 90 con el regionalismo abierto, etcétera, ¿no? Y es el tema central del trabajo. Porque vos recién dijiste, cuando había una hora, se puede utilizar para trabajar, y hay que conseguir un equilibrio y hay que replantear ciertas posturas o teorías sobre el factor productivo trabajo. Se me vienen a la mente, por ejemplo, la postura de Jeremy Rifkin, que hablaba del fin del trabajo, es decir, cambiar la postura del trabajo, que el trabajador de camisa celeste o obrero que trabajaba 8 horas, y transformaba el trabajador en un operador tecnológico basado en la comunicación. Y por otro lado, la postura más filosófica de Antagón, que hablaba de la simplicidad del trabajo, que el hombre tiene que trabajar lo mínimo indispensable para producir, pero también para generar su espacio de esparcimiento y de sociabilidad y todo lo demás. La pregunta acá que se nos plantea es ¿cómo congeniamos estas cosas? ¿Cómo juega la integración? ¿Cómo juegan las instituciones? Y tomo lo que estaba diciendo Paula, y voy a dar un sentido medio gráfico. ¿Me escuchan? Porque parece que tengo eco y por momentos se va. Bien, Sí, te esperamos. Voy a hacer un comentario medio gracioso, pero que por ahí es medio gráfico, tomando la posta de lo que dijo Paula, que coincido absolutamente. Ustedes han visto la película Rocky IV, por ejemplo, que viene el personaje principal, viene recibiendo una paliza y de golpe le da un golpe al adversario, que es ruso, bueno, en aquel momento está en Guerra Fría y todo lo demás, y ahí se da cuenta, según lo que le dice su entrenador, no es una máquina, es un hombre. Entonces, ¿tenemos la potencialidad de las instituciones de la integración? Sí, las tenemos. ¿Tenemos la voluntad política? Sí, la tenemos. ¿Tenemos la posibilidad de crecer en infraestructura? Sí, la tenemos. ¿Tenemos potencialidad laboral y productiva? Sí, la tenemos. La pandemia fue ese golpe que tal vez nos hace reaccionar ante la crisis o el problema que estamos teniendo en el regionalismo latinoamericano de incertidumbre, como para poder salir y refundar aquello que estaba como caído o que había sido visto como que no podía ser
un factor aglutinante de un interés común o de un destino común. Pero bueno, quería hacer ese breve comentario. Jonathan, justo vos hablaste del tema del trabajo y se me vino a la cabeza esas dos posturas, ¿no? ¿Cómo congeniamos esto de, bueno, a las nuevas generaciones hay que obligarlos a trabajar más, embuidos en la tecnología que ellos manejan? Pero por otra parte, ¿qué hacemos con las generaciones que ya se están retirando del trabajo? Porque la exigencia cada vez mayor del comercio, cada vez mayor la inversión, la transnacionalización se va acrecentando. ¿Y cómo nos preparamos desde el punto de vista de la integración para afrontar esos desafíos? Esa era una reflexión final que quería hacer. Bueno, muchas gracias, profesor Roberto. Muchas gracias a las presentaciones que tuvimos ahorita en esta segunda parte. Siguiendo entonces con nuestro cronograma, vamos a un receso de almuerzo y retomamos a las 2:30 de la tarde en este mismo salón, y para los que están virtuales en los mismos enlaces. Entonces, muchas gracias y feliz almuerzo para todos. Muchas gracias a todos. La verdad que ha sido muy fructífera la mañana en cuanto a ponencias. Muy agradecidos para todos. Muchas gracias a todos. Saludos. Nos vemos por la tarde. Gracias.